Banda, bienvenidos a su podcast favorito, el Púlpito Podcast, con mi carnal, amigo fraterno, mi Einstein personal, el Salomón de nuestra era, el Sansón intelectual, porque nadie tiene su músculo cerebral, el Moisés que libera a los cautivos de su estupidez, el apóstol Pablo. Ahora, cuyas publicaciones de Facebook son epístolas que nos confrontan con la verdad de nuestra era. El David, salmista David de inteligencia artificial, porque para los que no saben anda haciendo salmos con inteligencia artificial y están bien perrones y los pueden escuchar en YouTube. ¿Están listos para la que sigue? No, no. Tengo hoy una más. No. El Noé. Ahora, que nos mete al arca del conocimiento para no naufragar en la ignorancia. Jerry Velázquez. Amigo. Y su servidor, el Marto. Gracias. Siempre llega alguien que rompe la broma. Llegó el Marto y Jerry Velázquez, con verdad que atraviesa. El pulpito no lastima, pero cura la tristeza como camilla de hospital. Pa' quien ya no puede más, la verdad no se ve. No, amigo. Amigo, el Noé que nos mete al arca del conocimiento para no naufragar Ahora, en la ignorancia. Yo nada más me pongo rojo y sudo. En unos años, amigo, va a durar 1 hora la introducción y Sí. 20 minutos. Sí, pues cada día aumenta más. No. Se me ocurrió hace rato, pero no me faltó ni una. No, Sí, creo que dije no. el Moisés, el David, Sí, el apóstol. Ahí está. sí, todos. Amigo, el episodio de hoy me emociona. Qué bueno, Me a mí también. mandaste el tema, las opciones y dije, Ese nos gusta. ese nos gusta. Va a dar mucho de qué hablar. Saludamos a la banda de Facebook, amigo. Amigos, felicidades. Espero me escuche porque yo no No hablo es tan tan fuerte. escandaloso, no es tan escandaloso. Pero pues aquí en teoría, tómala. Toma. Regina anda tirando todo el set. Todo el set. Tenemos como siempre público en el Púlpito Podcast. ¿Ruido del público? Ya hice mucho ruido. Ok. El tema del día de hoy, ¿lo dices o lo digo, amigo? Tú, amigo, tú. Ahí te va. Va. El tema del día de hoy, cosas que normalmente no se predican. Porque les les da miedo, no conviene a sus intereses, hijos del maíz, o no sé por qué. Ahorita No, yo creo que a veces son temas que los mismos pastores ignoran o de los que cojean. también. Pero a ti te agüita predicar temas de los que cojeas. Yo no. Es que no cogeo de ninguna cosa. No, no es cierto. No, pues no. Pero es que, bueno, son temas Sí. como muy particulares, ¿no? Por ejemplo, ¿alguno? A ver. Es que ya está mi teléfono allá. Sí, cierto, amigo. Ahí te va el primero. Sí, a ver. El silencio de la iglesia frente a la injusticia social. Y ese a mí me cala por lo que hacemos. Sí. No se habla mucho de la injusticia social, incluso racismo, cuestiones así no se tocan desde el púlpito. ¿Por qué crees que sea? Yo creo que la gente está muy o más enfocada en los temas espirituales, pero también la parte humana tiene que ser muy importante porque la iglesia es formativa. Entonces yo pienso que a lo mejor no ocupas el domingo para hablar de eso, pero sí en una reunión especial, en algún desayuno, algo así, ¿no? Pero ¿por qué no si sí está en la Biblia? No, sí. O sea, o sea, mientras esté en la Biblia es algo que como iglesia, como cuerpo, tenemos que aprender. Que hacerlo. Yo tengo por ahí algún versiculillo en esto de la injusticia social y Proverbios, me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente, Proverbios 31:8-9, checa lo que dice. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. ¿Cómo no vamos a predicar de eso? Sí. Es que tiene que ser parte de la necesidad a lo mejor de la iglesia. Si no hablas, por ejemplo, el domingo me invitaron a predicar y yo predicaba acerca de cómo Dios nos mete en procesos para extraer lo mejor de nosotros. Entonces yo decía que la parte de la extracción
de lo mejor de nosotros es que haya una transformación, que haya un cambio. Entonces, por ejemplo, yo hablaba acerca de cuando una época muy pequeña en donde nosotros pasamos necesidad en casa con mis papás. Y yo me acuerdo cuando a mis tenis le tenía que cambiar el cartoncito. Ajá. Entonces dices, bueno, pasas esos procesos, pero jamás me burlaría de alguien que ves con alguien con zapatos rotos, porque te procesó. Entonces tú vas a mirar gente, o tu gente de la iglesia, o tu casa, y ves que hay algo que no está bien, tú tienes que enseñar algo respecto a eso. O sea, tiene que haber una motivación formativa para compartir ese tema. Ya te entendí, o sea, si no ves esa área de necesidad en tu iglesia, No es la a ves. veces difícil que no la abordes. Sin embargo, yo creo que ves esa necesidad a veces no forzosamente en la iglesia, pero sí en tu país, sí en el Claro. círculo que te rodea. Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad, pues como dices, formativa, bíblica, Sí. de esas cuestiones. Isaías 10:1 dice, ay de los que dictan leyes injustas. ¿Por qué digo estos pasajitos? Porque nos muestra cómo en la palabra pues, hay esta preocupación. Sí. Y a veces pareciera que el fruto que desarrollan los cristianos es el silencio, amigo, y eso no es un fruto del espíritu. Bueno, lo dijiste, Callan demasiado. pero lo dijiste muy bonito, pero creo que más que eso es o conveniencia o cobardía. Exactamente. Porque, ahorita hemos estado viendo cómo vive nuestro país y los pastores que son afines a esos partidos políticos, mira, calladitos o criticando. Por conveniencia nada más, para ver qué les... Sí, pero yo siempre digo, ¿te imaginas a Jesús diciendo Roma, Roma? Sí, no, exactamente. O a Daniel gritando Babilonia, o sea, o a José, Egipto, ¿sí? Sí, O sí, sea, sí, sí. una ridiculez porque ellos entendían quiénes eran y cuál era su posición en ese lugar. Y nosotros no, bueno, la iglesia en general no. Yo aquí puedo ver claramente que la Biblia nunca dice cállense y aguanten. ¿No? Dice abran la boca por el que no puede hablar incluso. Entonces, yo eso lo tengo muy fresco porque yo uso mi música para eso. Sí, Trato de ser la voz de los que no la tienen. Y yo creo que hasta este podcast sirve mucho para eso. Esta clase de herramientas sirven mucho para ser la voz de los que no pueden hablar. De los que no pueden hablar o no tienen una plataforma así para hablar. Pero ahí te va lo más gacho. Es triste los pastores que sí tienen la plataforma para hablar y como dices, cobardía o conveniencia. Sí, yo creo O que las más dos. que cobardía, yo creo que conveniencia, porque tienen una plataforma para poder compartir y lo único que comparten es sus actividades, sus proyectos y no hablan. Por ejemplo, hay otros pastores que conozco que van sobres y dicen, oye, está mal este tema de la inclusión, bueno, de la agenda o del lenguaje inclusivo, están hablando en contra de lo que está haciendo el gobierno con la ley, pero otros, le agradecen tanto a este diputado que bajó, que tuvo misericordia de bajar. Es para amenazarlo y decirle, vuelves a subir y la iglesia se va a levantar. Exacto. Pero no, van, hacen su reunión y le dicen, ay, diputado, muchísimas gracias por tener misericordia de nosotros. Ridículos. Y no hagan enojar a Jerry que se pone peor, ¿eh? Que Sí. se pone peor. Yo he visto que a ti, amigo, así como hay ciertos temas que a mí me apasionan, a ti la onda de la política Oye, te prende. Y pues lo interesante es que trabajas en la política. O sea, Pues sí. me causa mucha intriga cómo te logras manejar en esos círculos. Porque además te quieren y respetan un chorro. Sí, Lo he gracias a visto, Dios. entonces, ¿cómo le haces para saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo sí mostrar tu opinión, cuándo no, cómo le haces, cómo navegas para no ser uno de los que calla y trabajas en la política? Pues- Está muy cañón. Pues es que como, creo que igual lo comentamos ahí con
Con el brother este con que el no tiene Palafox, rating. Con el Palafox, con el mismo Palafox que no tiene rating, le hicimos el para nada, estamos jugando. ¿Y le mandamos Porque así cartas? Sí, le mandamos cartas en burro de hate. Tienen No. que ver el episodio para entender el chiste. Vayan a verlo ahí, a buena nueva. Sí, no, pero preguntaba eso, pero yo decía que no es un tema nuevo con la gente. Realmente yo me mantengo al margen y más con mi posición como pastor. Entonces ellos también como que han tomado su distancia, porque, o sea, esto no es nuevo, ya tengo ahí muchos años, más de una década. Pero fíjate, lo quiero hacer notar porque pareciera contradictorio y no lo es. Tú estás diciendo aquí, hablen, no se callen, todo. Y te digo, ¿cómo te comportas en tu trabajo? Y me dices, me mantengo al margen. Para muchos sería, no, que hay que hablar y todo. Es que ahí radica lo sabio. Sí. Sabes cuándo y dónde ¿Dónde? hay que hablar. Sí. Y usas las plataformas adecuadas para no... Sí, y no me fallar. escondo. La cuestión es que hay que ser prudente. Digo que vayas a una casa y critiques le la metes a casa jefa mientras estás en la casa. Exactamente. O sea, es como coherencia y un poco de astucia. Y prudencia. Sí, pero tampoco es el hecho de ofender a las personas, sino los movimientos No, de alzar la voz. y decir lo que no está bien. Hay gente que sabe que no me va a pedir y no me lo pide porque sabe cómo soy. Exactamente. Entonces así, mira. Pues yo les animo a alzar la voz a favor de los pobres, de los indefensos. Nosotros en La Mirada de Jesús pues tenemos muy fresca esa situación porque trabajamos con personas con en gente. situación de calle. Entonces yo lo que peleo mucho es, vato, si no vas a hablar a favor de la injusticia social, por lo menos no seas de los que se burla y critica Pues por lo al menos. que tiene mal los zapatos, al Sí. que no tiene la vestimenta, la educación, la que tú tienes. O sea, cómo me cae mal la gente que desprecia, hace menos A los demás. a los demás Por cualquier cosa. por cualquier cosa, exactamente. Sí, y es que esa parte de tener una plataforma para alzar la voz es pues para eso. O sea, Es pa' que cosas. no se confundan. Por ejemplo, a mí me critican mucho por todo. O sea, por una cosa, por otra. Bienvenido al club, amigo. No, y realmente no tengo, como dicen, empacho, no me importa quién lo diga. Ajá. Hay pocas cosas que me importan y es la opinión, pues primero de Dios, de mi esposa y de mis hijas y mis padres. Exacto. Y pues mis amigos, pues me entienden, entonces. Pero sí es esa parte en donde tenemos que ser valientes, porque la gente es muy valiente para expresar lo que piensa, pero solamente para lastimar, Exacto. no para Pedificar las cosas justas. Exactamente. Y ese es un problema en la iglesia. La gente se ofende por lo que le conviene y no por lo que realmente está sucediendo. Es decir, mucha gente solamente quiere Y cuando llamar les la cala, atención. se enojan. Sí, y quiere llamar solamente la atención. Entonces yo creo que el hecho de levantar la voz no es para decir lo que siento, sino defender lo que Lo es correcto. justo y lo que es correcto. Exactamente. Yo siempre digo, vatos, hay gente que alza la voz para defender el pecado y están orgullosos de ello, le llaman orgullo tal. ¿Y dónde están los cristianos alzando la voz más duro? Diciendo que eso está bien y alzando orgullosos también, pero los valores cristocéntricos. Sí, exacto. A mí sí me hierve el buche, amigo. A mí también. Pero por eso le damos duro. Ahí te va otra que la tengo aquí como la número 2. Nosotros incluso, amigo, hicimos un púlpito podcast en La Mirada de mi Jesus en vivo. Sí. La última rola que me falta de Tabú Volumen 2, ya metí gol, se llama Salud Mental. Oh, Y es ese tema, casi no se habla de la salud mental y la fe. exacto. Le evadimos. Y yo creo que aquí se aplica más que es por ignorancia. Totalmente. Mucha ignorancia. Y pareciera que yo he platicado esto con otros pastores y me dicen, pues es que no encuentro en la Biblia dónde... Vato. Tampoco está el Facebook en la No Biblia. manches. David constantemente hablaba de sus problemas de salud mental. Exacto. Mi alma está batida dentro de mí. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. No manches, la Biblia en ningún momento cancela el dolor, lo valida. David tuvo ansiedad, Elías pidió morir, Jesús sudó sangre.
Vato, negar la salud mental no es fe, es ignorancia disfrazada. Así lo diría yo. Wow. ¿Por Se acabó. qué? Se acabó. Aviento el mic. Es que son frasecillas que hasta yo creo que Sí. quiero poner en la rola. Porque yo, por ejemplo, ahorita yo por salud mental tomé una decisión radical, que ya luego que esté más preparado les contaré y confío en que Dios va a hacer algo en este proceso. Y lo hice por salud mental, amigo. Los que hemos atravesado cuestiones de desvivirnos, Ujú. esto de la salud mental, importante. híjole, es muy importante. Y te voy a dejar hablar, pero después te voy a meter un golazo. Oh my Porque la gente tiene que saber el libro que escribiste, amigo. La neta. Pero a ver, dinos qué rollo. ¿Sí coincides conmigo que es más ignorancia que otra cosa por la que no se habla de salud mental? Sí, y es que la gente puede entender que sí se necesita alguien para trabajar la salud mental, pero cuando escuchan psicología, la gente lo descarta. Exacto. O sea, dices, problema mental, Dios, y depresión, Dios, y ansiedad, Dios, y totalmente estamos de acuerdo y estamos seguros y lo creemos y lo hemos experimentado que Dios es el que nos saca de una depresión, de una ansiedad, de una angustia, pero sí hay esa parte en donde sí necesitamos de la ciencia, porque yo hacía un en vivo el otro día y yo decía eso, es importante la salud mental porque pues también vas al dentista, entonces no vayas al dentista tampoco. O sea, si no ocupas la ciencia, pues no vayas al dentista. No vayas a hacerte estudios. ¿Por qué? Porque la psicología también tiene que ver con la ciencia, con la investigación, con el saber atender el alma. Pero además, tú decías, Dios, siempre decimos Dios. Pero en la Biblia podemos ver cómo Dios Usaba. le hacía para tratar con esos casos que tenían broncas de salud mental. Por ejemplo, a Elías que le dice, come. Le llevó de comer, come. No tengo ganas, come. Exacto. A David haciendo duelo y todo, ya después se bañó, se limpió. O sea, sí nos da tips psicológicos y prácticos de qué cosas hay que hacer. Sí, pero también nuestros tiempos ya no son los mismos que los de Elías. O sea, Sí, pero las presiones, o no, entonces lo que dices es totalmente cierto, pero nuestros tiempos nos exigen una atención todavía mayor. Por eso hablo de los recursos médicos, de los recursos de tecnología o de estudios, de ciencia, porque por ejemplo ayer yo platicaba con unas personas y hablábamos acerca de otra persona que tiene un problema de adicciones y me preguntaban, oye, ¿cuál es el consejo? ¿Qué me podrías aconsejar? Y le decíamos mi esposa y yo creo que es muy importante que vaya a una clínica que lo atiendan, porque orar, claro que funciona y es muy poderosa, pero nos podría ayudar expertos en temas de adicciones. Yo siempre digo, ¿no? Orando y al mazo dando. Sí. Y es así. Entonces ellos, los que trabajan con chavos así o con adicciones, pues ellos saben cómo desintoxicar, cómo tratar, cómo cuidar, cómo hablarles, cómo bañarlos, cómo todo. Uno no lo sabe porque cómo no es mi cambiar mundo. ciertos hábitos. Exacto. Ciertas medidas de disciplina. Exacto. Y además le decía, vamos a estar orando por su libertad, vamos a estar orando por su salud, por su salvación, vamos a estar orando, sabiendo y tomando en cuenta que Dios es el que lo salva, no yo, sino que Dios abra su entendimiento, Dios toque su corazón. Pero le decía, también es importante que lo canalicen a un psicólogo. Claro. ¿Por qué? Porque el tema de las adicciones... De preferencia cristiano. Claro, sí, sí, pero le decía, porque y lo que hemos platicado, esta parte de las hormonas y de los químicos, se me fue la palabra, pues todo de nuestros... Pues incluso la química en el cerebro. Sí, Hay la muchos química. que tienen depresión, pero es cuestión química del cerebro. Sí, esa parte química, y se me fue el nombre, baja. Entonces, cuando está en los niveles bajos de lo que es ahí se me fue, porque estamos grabando, la serotonina y todas esas que todas esas terminan cosas en ina. sí. Sí, literal. Entonces, esas cosas bajan. Entonces, decía el psicólogo que entrevisté, no es una tristeza profunda, sino es una depresión
que te hunde. ¿Y qué hace un psicólogo? Bueno, te canalizan para que químicamente te suban esos niveles y puedas regular tus emociones. Exactamente. Entonces, yo creo que esa parte muchos pastores pelean porque no quieren mandar a nadie al psicólogo. El problema es que nosotros como pastores muchas veces ignoramos esa parte de la mente y de las emociones y no podemos mandar solamente a repetir el Salmo 23 cuando realmente necesita una atención profesional. Exacto. Y eso va de la mano, como decías, con la Biblia, con Dios. Claro. Muchas de nuestras broncas de salud mental vienen de heridas del alma sin sanar. Muchas. Y tú escribiste un libro épico, amigo, que hay que recomendarlo, la neta, porque va a ser de bendición a mucha gente. Yo me lo estoy echando. De 21 días para sanar el alma. Échate el comercial, amigo, porque para eso tenemos esta plataforma. Sí, amigo. ¿Cómo se llama? Ahorita olvidé el nombre exacto. ¿Y dónde lo pueden adquirir? Bueno, se llama Procesos del Alma, 21 días para sanar el alma. Y bueno, lo podemos adquirir o manden un mensaje y les mando el link. En Hotmart ahí pongo el link en mis redes, o ahí lo voy a estar poniendo, y ahí lo puede comprar en línea. Pero es un libro muy interesante porque te da 21 días para ir sanando muchas heridas de tu pasado, de tu presente. Lleva pequeñas oraciones, lleva tips para ir sacando esas cosas. Una pequeña actividad donde lo puedes ir trabajando tú mismo o con tu esposo, tu esposa, tu familia, tu hermano, con quien tú quieras. Y eso va a ir liberando. Y inicias muy chido diciendo una frase impresionante. El alma también necesita terapia. El alma. Entonces son temas que hay que hablar, amigo. Sí. Hay que tratar. Sí, y son temas 100% espirituales. O sea, yo no toco temas psicológicos porque no soy psicólogo, pero son temas y principios espirituales. Exacto. Entonces imagínate, algo así con la ciencia, vato, la libras porque la libras. Sí. Por eso es importante que toquemos esos temas, porque desde que nosotros lo aprendimos, bueno, yo lo aprendí mucho después, yo sí sabía que había cosas que podía atender un psicólogo, y normalmente yo no mandaba a nadie al psicólogo, pero ahora que he entendido y los podcasts me han abierto un montón la mente, y hablamos de salud mental, a mí la mente dije, wow, sí. Gracias por esa bendición de que haya gente expertos en esa área. Sí, hay expertos. Entonces hay que hablar de salud mental. Ahí te va otra. Oye, pero también los pastores, muchos necesitan la salud mental, ¿eh? No, pues sí, yo estoy en eso. No, pues todos. Yo soy de esos, amigo. Pero yo sí. Es que, ¿sabes qué cuesta trabajo? Bueno, he visto. Quizá a los que pasamos por adicciones se nos facilita porque el principio básico de aceptar que tengo un problema. Entonces, los que caímos en adicciones, tenemos muy claro que tenemos necesidad y necesitamos ayuda en cuestiones de salud mental. Pero a un pastor se les complica aceptar que tienen broncas. Yo hasta decía, creo que uno de los requisitos, lo pensé hace mucho, ese es un comentario nada más, decía, los pastores deberían pasar por test de salud mental antes de ser pastores. Porque no, porque si no, no podría, Jerry Velázquez. No, Dios hizo un milagro en mi cabecita también. No, yo creo sigue trabajando. Pero tienes razón. Yo, ¿sabes sobre todo por qué lado lo veo? Los psicópatas, los que manipulan, los asesinos seriales, los que lucran con... O sea, tienen problemas de salud mental. Sí. Entonces, te darías también mucho tinta de los que nada más quieren robar. Sí, obviamente. O manipular, obviamente, o que les gusta el poder son demonios. Exacto. O sea, sí, el tema mental, pero los demonios. El sábado, porque prediqué el sábado y el domingo, el sábado yo decía que la decisión de nuestros caminos tiene que ver con la moral que habita dentro de nosotros. A ver, Jerry Velázquez, ya sabes que cuando te echas esas frases de más de 10 palabras, mi ratón se vuelve loco. No. Otra vez. No, es decir que cada elección que nosotros hacemos en la vida, lo elegimos de acuerdo a lo que tenemos dentro. Ah, claro. Entonces, cuando hay gente que usa el pastorado para algo que no es lógico, es por lo que hay dentro de él. Incluso hay gente dentro de la iglesia con una moral, un camino distinto. A veces
permiten que Dios cambie, pero mucha gente no quiere cambiar, entonces no cambian porque su destino es cambiar. Estoy subiendo unos reels en donde decía que el adolescente desobedece porque está aprendiendo, porque está descubriendo, pero el adulto desobedece Porque por quiere. elección. Sí, porque Entonces, quiere. mucha gente no cambia por elección, mucha gente no es distinta por elección. Obviamente somos humanos y eso es algo bien curioso, que a la gente se le olvida que el pastor es tan humano como ellos. Ujú. Y bueno, pues somos tan Pero diste en el imperfectos. clavo. La elección de querer cambiar, vato. Y ¿sabes qué? Nosotros que trabajamos con las personas en situación de calle, es bien triste ver a unos que dicen, no, a mí yo quiero vivir así. Ah, bueno, date. Por eso muchos centros de rehabilitación trabajan bajo la premisa que no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Aunque yo coincido que hay muchos que ya quedaron tan mal de choque que sí los puedes Sí. forzar a estar encerrados un rato y ya después ver. Pero muy cierto. Muy cierto. Pues hay que predicar de eso. Sí, hay que predicar de eso y hay que pues atender cualquier área de nuestra vida que no es sana. Sí. Sobre todo, bueno, yo creo que todas las edades. Iba a decir sobre todo pastores adultos, pero yo creo que todos. Yo estoy atravesando ese proceso. Tuve que reconocer una situación que dije, no, o sea, no, esto necesita ser abordado, necesito paz mental, necesito que me ayuden, necesito consejo, pero como dices, se necesita reconocerlo, Sí. tener la humildad de pedir ayuda, porque aunque lo reconozcas, pues chido si lo reconoces nada más, pero ok, ¿qué vas a hacer con eso? Pide ayuda, pide consejo, y como dices, también la parte de la ciencia. Sí, la ciencia. Y eso es lo que hace a alguien maduro que de veras quiere cambiar. Sí, porque dice el dicho, ¿no? Que quieres que todos estén bien, empieza por ti. Empieza por ti. Porque Exacto. normalmente pedimos cambio en la gente. A mí me desespera tanto, siempre la gente exige el cambio de otros, Y ellos están... pero no te fijas a tu alrededor, Exacto. papacito, mamacita. No, y yo me di cuenta que yo no... O sea, yo voy a ser un mejor padre. Yo voy a ser un mejor esposo, yo voy a ser un mejor amigo, yo voy a ser un mejor pastor, voy a Mejor ser... persona. Ajá. Entonces, si tú no estás bien, pues no puedes hacer las cosas bien. No se puede. Entonces, este tema de salud mental, amigos, Es no que acabaríamos. imagínate el pastor hablando de salud mental y diciendo, es que usted tiene que atenderse porque, o sea, directo, obviamente no se habla así, ¿verdad? En un púlpito, pero es, Atiéndete. Atiéndete. Y tú estás re mal y no te atiendes. sí. Pero también otra parte que la gente debe saber es que yo veo siempre errores, pues porque el problema no es la demás gente, sino soy yo. Entonces también atiendo mi salud mental. Dice ese dicho que cada que apuntes con un dedo, 3 te apuntan de retache. Pues sí. Así que aguado. Ahí te va otra, amigo. Esta yo creo que vas a tener también A ver. mucha sabiduría que desbordar. El que casi no se habla. A ver. El consumismo cristiano. Entonces, yo estaba meditando en el asunto porque hay mucho alrededor del consumismo cristiano. No sé cómo tú lo estés al decirte esa frase, qué interpretes, pero yo escribí estas palabras. Cuando la iglesia se vuelve negocio, Dios deja de ser el rey y se convierte en un producto. Y un evangelio que se vende ya no salva, solo entretiene. Exacto. Y ese es peligrosísimo. Sí, es peligroso, pero también muy cierto, porque necesita la visión. Ahorita, bueno, te digo eso porque ahorita estamos en ese proceso de la iglesia, en donde de aquí para allá, aún todavía no voy a decir, pero ya está ya listo me el anda. asunto. Sí. Gracias a Dios ya encontramos ahí un lugar. Eso. Pero yo pienso, ¿por qué? Porque tenemos mucho que trabajar por adaptar muchas cosas. Entonces yo he estado pensando en estos días, ¿cómo le voy a hacer yo solo? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, está la iglesia, entonces decimos, bueno, yo solo hablo que mi familia. Pero también está la iglesia que amablemente nos apoya y está motivada con nosotros. Pero yo pensaba,
que esto no parezca que ocupamos a la gente. Ya te Y capté. después, Yo dije, ¿a dónde va con todo esto con el consumismo? Ya te capté. y después entendí que la visión sin gente no funciona. Ok, sí, pues sí. Sobre Entonces- todo en iglesias. Sí, sobre todo en la iglesia. No, y yo creo que en cualquier proyecto, en lo político igual, una visión sin gente no funciona. En la iglesia una visión de iglesia sin gente no funciona. Y al revés, la gente sin visión tampoco funciona. Entonces, creo que ahí va muy de la mano, pero hay esas hebritas que cuando lo jalas, O sea, era lo que te decir, ¿verdad que es delgada la línea? es muy delgada. Porque, por ejemplo, marketing. Una iglesia ocupa marketing. Claro. Pero es bien delgadita esa línea de ese marketing. Ujú. Si estás usándolo mañosamente para arrancar dinero, Oh, sí. para Bueno, mentir y atraer gente y no les ofreces lo que está. O sea, sí está cañón Sí. esto del consumismo. pero está como muy ligado más bien a las mentiras. Ujú. Porque no está mal que la iglesia ayude para fortalecer la iglesia o la economía de la iglesia, porque la iglesia tiene muchos gastos, o sea, sobre Sí, todo la renta, gente no tiene idea. Güey. la renta, la luz, el agua, si hay cocina, pues el gas o el aire, no sé, tantos, miles de pesos en gastos. Entonces, eso no aplica como comercializar lo que haces, es parte de colaborar para la visión de la Para que iglesia. continúe la- Que es, yo siempre digo, nuestra casa, cuando llamamos a hacer limpieza, nosotros le llamamos eso amor por la casa. Entonces ven a demostrar tu amor por la casa y ahí ayudamos, ¿no? Barremos, limpiamos, pintamos y así. Pero si hay esa parte en donde te vendo el milagro, ¿no? Ujú. Te vendo La experiencia. sí, te vendo la espina de Jesús o algo así, eso. Lo- sí. La astilla del arca de Noé. La astilla del arca de Noé. No, sí se sacan cada. Sí, yo por ejemplo conozco unos vatos que hacen sus celebraciones judías, Ujú. que son de ahí de Catepec, ahí de Coacalco, y empiezan a llenar cosas así exageradamente, y tú los ves estrenando camioneta, pero es que están comercializando algo, Sí. y no es que estén apoyando la iglesia para crecer, porque No, están lucrando con la. exacto, porque la misión de la iglesia es expandir el reino, conocer el reino, para expandir el reino, para llevar más gente a Cristo. No para expandir los bolsillos. No para de- expandir, exacto. Que eso no significa que el pastor tenga que vivir jodido y no tenga para tragar. Exacto, porque también es una responsabilidad de la iglesia por la parte espiritual, pero esa parte está muy delicada. Está cañón. Hoy en día yo los veo cada vez más descarados a las prostitutas del evangelio. La neta. Y yo me acuerdo que en mi primer álbum le tiré duro y 21 años después, esa rola ahorita tiene aún más relevancia. O sea, ya es muy descarado los que lucran con el evangelio. Y si es bien delgada la línea. Yo lo puedo ver, por ejemplo, en los conciertos. Hay conciertos que son cobrados porque pues hay que pagar que el pagar. escenario, hay que pagar las luces, y no, están lucrando con el evangelio, vato. Y también conozco organizadores de eventos que sí lo hacen exclusivamente Por para negocio. lucrar. Sí. Entonces, Pero ahí también podría ser algo distinto. O sea, si Exacto. ellos están lucrando, su fin es lucrar. No lo hacen con una doble intención, lo hacen como Exactamente. negocio. Pero, por ejemplo, esa parte en donde alguna vez nos llaman para preguntar con cuánto nos invitan a una iglesia. Y después nos critican porque dicen, oye, es que están comercializando. No estamos pues, comercializando. vato, necesito para la gasolina, necesito para las casetas, necesitamos regresar con algo para la familia porque de esto Dios nos sostiene. Sí, es mucho lo que implica una salida. Yo digo que en todas estas cuestiones del dinero en la iglesia, todo esto, aplica mucho el sentido común. O sea, hay que tener sentido común. Esa delgada línea de la que hablamos se hace más gruesa con sentido común para aprender a discernir, esto se está pasando de lanza y esto pues es correcto y es prudente y es honesto. Yo creo que el amor hace que esa línea sea muy notoria.
Ok. De las dos partes. De las dos partes. Ajá. Y una actitud cruel es solamente mirar hacia el lado que a ti te conviene. Toma. Ok. Porque yo puedo justificar muchas cosas, pero tampoco puedo ignorar los errores. Pero cuando tú señalas solamente para un lado, ahí es una intención media sucia, media mala onda. Porque puedes decir, no, es que la iglesia está creciendo, voy a seguir ayudando porque lo hago con amor para que cuando yo invite a mi familia esté cómoda, por ejemplo. Pero puedo decir, no, yo ya no voy a dar porque pues, cada vez quieren más y cada vez quieren más. No sé si me explico. Sí, o sea, sí. es la intención en la que alguien hace ese comentario o alguien ve esa línea o muy delgada o muy grande. Y ahora ahí te va. Yo creo que eso en cada iglesia sí es producto, o sea, es directamente proporcional a cómo es el pastor y su enseñanza. La neta. Ahora está chido. Suena bueno eso. Si el pastor es un interesado, un mañoso, un tranza, un manipulador, la iglesia se va a hacer así. Sí. ¿Cómo es que yo que trato mucho en las cárceles y ves con la delincuencia se gesta de generación en generación? Claro. O sea, los secuestradores son secuestradores de generaciones. Pocos son los que van entrando y van reclutando y todo, pero normalmente es de generación. Entonces, si ocurre con cosas así, vato, en la iglesia te enseñas a ser así. Exacto. O sea, la iglesia, cómo actúa, es digo, no dudo que muchos sí están completamente cegados siendo manipulados, pero no les en gusta. otras palabras, a muchos les gusta ser manipulados. Sí, les gusta. Y otros no soportan tanto amor. La verdad. A ver, elabora. Pues es que yo digo que hay gente que cuando la tratan mal, ahí está. Ahí estaba tú. Y cuando le demuestras amor, misericordia, Sí, es la gente que sí, ataca al vato. pastor. No manches, carnal, qué bueno que lo dijiste. Vamos a regresar. Elabora. No, amigo, eso es muy cierto, vato. Sí. Como las relaciones tóxicas. Te pegan y ahí sigues Y te aman y te vas. Y te vas. Sí, yo lo he visto eso mucho. No A ver, manches, no soportan el amor. no soportan, el amor es tan grande. A veces el regaño es amor, a veces la Claro. disciplina es amor, a veces las cosas así son amor. ¿Por qué? Pues porque así es el amor no son besos, ni son caricias, el amor es orden, el amor es respeto, Disciplina. el amor es hablar las cosas, el amor es orden, pero cuando hay todo torcido, pues ni dices nada. Entonces, mucha gente no soporta ver el amor porque Jesús dijo, no han conocido. Tómala. Y esto de un poco lo que hablamos va ligada con otra que aquí tenemos que no se habla mucho. O no sé si no creo que aquí nos refiramos todavía a la política, porque hay uno de política. El poder y el abuso espiritual. Órale. No se habla mucho, no se advierte mucho a las ovejas que no se dejen manipular, porque al pastor no le conviene. Por ejemplo. Yo tengo una. A ver, pero. Pues yo aquí me voy mucho a la humildad. Jesús lavó los pies. Algunos líderes lavan más cerebros que pies. El poder que controla no es autoridad, es abuso con versículos. Sí. Y al pastor a veces no le conviene advertirle eso a la iglesia, porque entonces les estás dando derecho a ser confrontado si te pasas de lanza. A eso a lo que voy. Sí. Entonces, no, mejor es temita para ya sea para que descaradamente te manipule
O para que no me la hagas de tos nunca si te estás sintiendo manipulado. Y puede venir desde un miedo honesto como el que decías. Oye, no quiero que la gente se sienta utilizada, no quiero abusar. Ujú. Entonces, yo siento que sí es algo que se debe hablar. Sí, sí, pero yo siempre digo, si la gente orara, la gente tendría criterio. Porque la oración te va a decir, aguanta a tu pastor enojón porque te ama, o aguanta a tu pastor ratero, Tómala. porque tu pastor que te ama no te roba, pero el pastor ratero sí te roba. Parece algo muy obvio, pero cuando podemos ver ese tipo de pastores gandallas, porque esa es la palabra, gandallas, aprovechándose de todo, amenazando. Si te vas, pues aguas, yo no sé, aguas. O que predican, pero una cosa es que la verdad te cale. Sí. Y otra cosa es que estés atacando, que estés lastimando con Sí. dolo, que estés... Bueno, con dolo, porque la palabra también te va a lastimar. Exacto, es pero espada Exacto, pero la intención, del corazón. la intención de lastimar, o sea, ese es el asunto. Y también la negatividad a ayudarte cuando sí te pueden ayudar, en cualquier sentido de la palabra. Cheque este verso y yo nunca, tú me dirás si no, yo nunca he escuchado a un pastor predicar de este verso. Cheque este verso. Ezequiel 34, 2 al 4. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas ni a las perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Entonces, por eso te digo que les da mello, porque si el pastor no ha hecho su chamba, no, hombre, pues se va a morder la lengua si Sí. predica estas cosas. Es que es bien duro, amigo, porque tiene que haber un corazón sano para recibir, o sea, para entender las cosas correctamente. Y de este lado del pastorado también tiene que ser muy honesto para con la gente, porque se nota. O sea, bueno, yo como pastor me doy cuenta que mucha de la gente que ha venido a la iglesia es gente que ha sido restaurada, sanada y bendecida. Ujú. Pero mientras todo eso es bueno, ay, aplauso al pastor. Pero cualquier cosita. Pero ya- cuando llamas la atención, cuando corriges, cuando educas, a ella no les gusta. Entonces ocupan las cosas solamente para Sí, su lo manejan manera en su sucia de ver conveniencia. las cosas. Por eso es que es bien complicado, amigo. Es muy complicado. Pero yo insisto que entre más se hable de estas cosas, los huecos de información, el diablo no los llena de veneno y la gente va siendo más consciente, más sabia para saber cuándo están siendo manipulados, cuándo no, cuándo sí fue una exhortación y pues enójate lo que quieras, pero te la ganaste a pulso, Sí. es una necesidad, cuando y cuando ¿tú crees que la iglesia tenga el derecho o la obligación de presionar al pastor cuando no está haciendo lo que le corresponde? No creo, porque la iglesia es como un hijo, le dice al papá lo que tiene que hacer. Ok. Yo creo que no, porque para eso debemos tener una autoridad. La autoridad es la Ok. que nos corrige. Y ahí lo peligroso de pastores entonces que no estén bajo ninguna autoridad. Sí, pero también Nadie los regula. sí, pero también es el peligro de Satanás, como con Pedro, Jesús. Yo pienso que no deberías morir en la cruz. Lo que tú estás haciendo es muy Y atrevido, le Señor. dijo, te reprendo, Satanás. Exacto. Muchas veces
no vamos a oír la voz de Dios en la vida de la gente, vamos a oír la voz de Satanás en la gente. Porque, perdón amigo, porque lo que te regula es tu autoridad. Ok. Entonces la iglesia a la luz de la Biblia no le corresponde. No, yo digo que no. ¿Por qué? Porque en su Es como inmadurez. los patos tirándole a las escopetas, Sí, amigo. porque en la inmadurez, en la desobediencia, en la rebeldía, en el orgullo, en el que yo creo que ya puedo, voy a intentar corregirlos. Y esa no es tu posición, eso es maldición. Vato, este tema está perrón, no sé cómo nos llegamos a este punto, pero está perrón. Y ahora ahí te va. ¿Qué hay del que entonces dice, pero en el multitud de consejeros está la sabiduría? ¿Yo sabes qué contesto? Pero yo escojo a mis consejeros, yo no te escogí a ti como Sí. mi consejero. Exacto, porque el consejo no tiene que venir solamente de la iglesia. El consejo viene de tus pastores, o De sea, tus papás, de la autoridad, sí. de la gente con la que puedes hablar al mismo nivel. Exactamente. Entonces, por mucho que ames a la gente o a los amigos de la iglesia, ellos no son quien para decirte, o a lo mejor sí puede haber comentarios, Ajá. pero normalmente la disciplina viene de arriba. ¿Yo sabes cómo enseñé a mi iglesia? Si te pido tu opinión sincera, sí dámela, con toda honestidad, aunque me vaya a calar. Pero yo te la estoy pidiendo, y si te la estoy pidiendo, es porque te considero maduro, sabio, un hombre, una mujer de Dios, como dices, que de la cual lo puedo Sí, recibir. puedo recibir. Ahora, esto es un tema súper controversial porque hay una parte en la Biblia, corrígeme si estoy mal, donde Timoteo o sea, como que hablándole Timoteo a Pablo de alumno a maestro. Muchos no van a estar de acuerdo con eso. Que la iglesia no puede O sea, es que meter presión al pastor. mira, por para ejemplo, X o Y. que alguien de la iglesia venga y te diga, es que tú debes hacer esto, es No. que tú debes hacer lo otro, yo pienso que tú, o sea, Una somos... cosa es una opinión y otra que te digan qué hacer. Sí, porque muchos pastores se dejan manipular por quien da más. Ese también es otro rollo. Yo ahí soy radical, amigo. Sí, no. A mí, yo no. Dios te puso en tu corazón darme una mega ofrenda. Puta, voy a llorar, te lo voy a agradecer infinitamente. Voy a dar acciones de gracias a Dios por tu vida, pero ni creas que eso va a ser ni tantito que puedas manipularme para hacer cierta cosa, para predicar cierta cosa, para darte cierto título en la iglesia o cierta posición. No, amigo, ahí sí soy. Sí, también yo, porque mira, porque al que mucho se le perdonó, es porque había pecado mucho. Pero al que mucho se le dio, es porque se le exige mucho. Entonces, no el que dé más, no, No es- pero es la parte del corazón. O sea, puede tener amor para dar, pero no amor para otra cosa. Pues sí. Entonces, por eso creo que desde el púlpito, o sea, es un panorama muy distinto a lo que la gente ve. Por eso es que hay temas que la gente no va a entender. Hay gente que lo ve completamente y hay gente que le encanta el programa, pero hay gente que no le va a encantar porque nosotros como pastores, que también ya fuimos congregantes mucho tiempo, pero vemos algo que normalmente la gente no ve. Pues sí, por eso Dios nos puso ahí. Exacto. Y entonces en esa Aunque parte, aunque muchos no queríamos. en esa parte es donde esa es la parte en donde nosotros opinamos, desde la parte en la que nosotros ya estamos. Suena farol, pero es real. Pues sí. Entonces, por eso decíamos que la dirección y la guía viene de una autoridad. Y por eso nosotros tenemos igual uno arriba, Sí, que tiene más experiencia, más visión, Más amor. más Biblia, más todo, que también nos guía y todo. sí. Y además Dios, o sea, nuestra relación con Dios es muy distinta a la de la iglesia. Lo puedo decir Uy, amigo. con mucha autoridad, porque
no, Sí, vato. la responsabilidad nunca te la vas a imaginar hasta que estés en el púlpito. Que cargues con el alma de la gente, que estés mirando adelante, Que te que estén estés, pidiendo un consejo y lo hagan y tus ataques no son los mismos a los nuestros. O sea, la carga, nunca vas a saber lo que es ser un pastor hasta que no lo seas. Por eso el amor al pastor tiene que ser un amor verdadero, honesto, empático, comprensivo. comprensivo. Sí, porque yo no entendía muchas cosas de hace algunos años que fue mi pastor. Ahora entiendo muchas de esas cosas. Yo le decía, pues ya córrelos, ¿por qué dejas que maltraten así? ¿Por qué dejas esto? Yo le decía al pastor y el pastor nada más se reía. Y ahora entiendo. Y ahora como pastor decimos, wow, y ahora ya entiendo esa parte. Es como cuando eres papá y antes de niño le decías a tu mamá, ¿por qué me tuviste? Sí. ¿Por qué nací? Y ahora que eres adulto dices tú, no, pues sí, cuánta razón tenía la jefita, ¿no? Solo es así. Ay, pues yo aprovecho ahorita que tocaste fibras sensibles en mi corazón, porque mi iglesia estos días ha mostrado un amor, una empatía, una comprensión inaudita, Jerry. Qué Y chido. estoy profundamente agradecido. Ese amor que sana, que carga la pila, que renueva las fuerzas. Así que aprovecho para darles las gracias. Gracias. Vamos muy rudos. Amigo, tengo 10 y llevamos 4. Échale. Ahí te va otra que no se predica mucho, que no sé si coincidas conmigo, que poco a poco sí he visto que se va rompiendo el tabú religioso al respecto. Sexualidad. ¡Au! ¿Y cuántos dicen aleluya? Déjala que fluya. El mejor invento de Dios en el matrimonio, amigo. Sexualidad. Gran tema. Pero coincides conmigo que sí se ha ido ya rompiendo el tabú un poco. Aún Sí. lo es. Sí. Aún lo es. Pero creo que ya no estamos tan fregados como antes. No, pero sigo creyendo que no muchos lo hagan porque es algo que no viven. Ok. Porque yo no recuerdo nunca, yo como congregante, que alguien me preguntara, a ver, ven hijo, ¿cómo estás con tu esposa? No manches, yo por eso amo a mi paz. ¿Creerás que fue la primera pregunta que me hizo? Sí. ¿Qué onda? ¿En esta área qué? ¿Qué hora? ¿Qué rollo? Por eso lo amo, vato. Sí. ¿Tú no tuviste eso? No, yo no tuve, bueno, además tuve un pastor antes de que me casé, pero o sea, nunca hubo ese acercamiento, y eso que yo era un pastor de ahí. Oye, ¿y no, ni en el prematrimonial o no te echaste ningún estudio? No. No manches. Bueno, sí me lo eché el prematrimonial, pero fue así como antes de la boda. ¿Y no hablaron de eso? Muy así. Pues muy por poco, encimita. pero siempre he sido vivillo, o sea, pues uno aprende así de lo que escucha y dices, eso lo voy a aplicar para cuando me case. Y voy así coleccionando Sí. mis cosas que guardo en mi cerebro. Pero sí es importante. Ahorita yo ya voy a empezar con un grupo de hombres que se va a llamar Permanece. Ya te lo he dicho. Uy. Entonces Chido. ya como ya mero, entonces voy a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que hablemos de la sexualidad? Y no estoy hablando de posición, no estoy hablando de eso, estoy hablando de Para la los cochinos mal pensados. de la importancia que tiene que ver la salud íntima y sexual en el matrimonio. La salud en la intimidad, por eso es la segunda causal de divorcio, porque la primera es el dinero. Y son cosas que se tienen que hablar. Sí, se tienen que enseñar. Y vato, se nos olvida que existe cantar de cantares en la Biblia. Sí. Y pocos también se atreven a predicar de eso. Y en consejerías, pues es mucho de lo que se aborda. Yo Sí. veo mucho, como dices, no le dan la importancia que debiera. O a veces hasta lo satanizan mucho. Y vato, Dios lo diseñó para el matrimonio. Es la intimidad, la conexión más profunda
que genera ligadura de alma en un matrimonio y es indispensable. Sí, y es la salud, la paz, el descanso del alma del hombre o la mujer. Es que no, hay cosas tan sencillas. Por ejemplo, hace unos días vi las señales en algunas personas. Ya luego te lo platico en persona. Ajá. Bueno, ya con las cámaras apagadas. Pero puedes darte cuenta cuando no hay esa relación en un matrimonio de la iglesia. Sí, te das cuenta. Y sí es importante que haya esa práctica constante, porque estamos grabando en Facebook directamente. Constante. Yo me atrevo a decir que mucho de los años que sobrevivió mi matrimonio fue por esa área. Sí. Y a veces es el único ilícuto del cual todavía medio se sostiene, amigo. Sí, Porque está cañón eso de la intimidad. sí, pero te digo, ¿por qué no lo predican muchos pastores? Bueno, a algunos les da pena hablar de ese tema, por la educación, la cultura, su pasado. Pero sí es importante que se hable porque tú te das cuenta, o sea, desde que les dices, oye, vamos y me dejas, voy a preguntarle a mi esposa, o las hermanas han dicho, Déjame así pedir déjamelo, permiso. así déjamelo, a mí no me lo muevas. O sea, nosotros hemos escuchado esas de va a haber reunión de hombres y las mujeres, no, a mí no me lo muevas, así déjamelo. No, O sea, ¿te imaginas? Que hay, pues hay de todo menos eso. pues sí. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que tiene que predicarse en el púlpito, tiene que hablarse, tiene que enseñarse usos y costumbres. Así es. Como pastores no podemos huir a conversaciones difíciles. Jesús nunca rehuyó a conversaciones difíciles. Entonces, necesitamos decir la neta. Sí, y el pastor está obligado a platicarlo, a hablarlo, porque luego, ay, es que pastor, no lo aguanto. Y le preguntas, ¿cuánto? No, pues por eso. Por eso, vatos. Es que está viendo esto. Sí, ¿y a cuánto allá? Pues nada, de nada. Entonces, Pues, ¿cómo? Andan como Pero león rugiente. entonces, ¿por mi culpa está pecando? No, cada quien es pero Sí. si lo estás empujando. Sí. Si lo estás empujando a la orilla. Nada más falta el patadón. Ajá. Sí, pero eso es importante. O sea, la iglesia tiene que hablarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que todo lo que oímos, vemos en la televisión, en internet, en la calle, en el trabajo, todo nos disipula. Eso lo hemos platicado. Y menos disipulamos esa parte en la iglesia. La neta, sí. Pero vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de todo eso. Ahí te va algo que casi no se habla. Y en la Biblia se habla muchísimo. La Biblia habla mucho de idolatría. Y hoy en día, tú dirás, no, sí se habla de la idolatría. No se habla de la idolatría moderna. Hoy los ídolos no tienen ojos de piedra. Tienen pantallas de vidrio, amigo. No quemamos incienso, pero quemamos horas scrolleando el celular. Y lo decimos a pesar de que hacemos un podcast que ves en redes sociales, etcétera. Sí. Siento que no se habla lo suficiente de idolatría moderna. Y a mí me preocupa porque con todo esto que estuve y ayudo de las adicciones, está comprobado que ahorita la adicción más fuerte Es el internet. es el internet. Pero está al nivel de la heroína poquito más alto. Heroína. Ya la regué. Al nivel de y poquito más alto. Sí. Y es una de las sustancias más adictivas, amigo. Sí. Entonces, que no se hable al respecto es muy peligroso. Y yo creo que no se habla por lo mismo. Los pastores a veces somos los primeros adictos, quizá. Claro, sí, pero es que es importante. Por ejemplo, yo paso mucho tiempo en internet, muchas Ando horas, chambeando. porque el hacer contenido, el preparar enseñanza, publicaciones, el compartir, o sea, es algo pesadísimo. Pero radica alrededor de la palabra de Dios. Claro, pero es uno de los medios para que salga todo esto. Entonces, es como dicen, nada con exceso.
Todo con medida. Porque usted puede ver todos nuestros capítulos, pero hay muchas cosas que hacer, así que hágalo cuando tenga un tiempo para recibir un consejo, recibir la palabra, recibir un poco de entretenimiento, porque dentro de todo esto pues metemos esa parte del entretenimiento. Pero sí es importante que dejemos de idolatrar gente, que dejemos de idolatrar. Esa es mucha de idolatría moderna. Sí, artistas, pastores, profetas, jugadores, no sé. Por eso hablaba de eso. Ahí te va. Nos idolatramos a nosotros mismos. También a veces. Muchos son su propio ídolo, vato. Su propio Dios, como lo dijimos. Ve ese podcast. Ese podcast está muy bueno. Soy un Dios, dice. Sí, pero sí es importante eso. Por eso, hace poco prediqué de Jesús. Me eché como 3 o 4 sábados de Jesús, porque yo le decía a la gente, normalmente hacemos un Jesús a nuestra propia idea. Sí. Y lo mismo, hacemos de todo una propia idea. Y no todas las propias ideas están correctas. Entonces yo creo por eso hay que filtrar todo con la la Biblia. Pero sí, hablar de la idolatría moderna, está chido. Está chido. Ahí te va una más, quizá Venga. Esta podemos cerrar, no sé cuánto tiempo llevemos, pero esta está épica. Y va a haber, y nos van a criticar, amigo. Échalo. El papel de la mujer en la iglesia. Y aquí sí quiero leer unos versos bien perrones, porque tengo argumentos para destruir a los que piensen lo contrario. Ahí te va lo que dice la Biblia. Joel 2:28. Sí, la Biblia tiene un libro llamado Joel, por si no sabías. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y checa lo que dice. Sus hijos e hijas, lo especifica en todas las versiones, está en el original griego, profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Más en Romanos, por ejemplo, dice, denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes, y empieza a agradecerles. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo, ellos son muy respetados, etcétera. Hablando de apóstoles que habían sido respetados entre los apóstoles y habían hecho la chamba y se hicieron seguidores de Cristo incluso antes que el apóstol Pablo. Y también le agradece a mujeres, en este caso en particular a María, por su jale, por su chamba. Entonces, si Dios derrama su espíritu sobre hijas, ¿quiénes somos nosotros para limitar el servicio, lo que ellas pueden hacer? Claro, yo pienso que esa parte de decir una mujer no puede ser pastora. No puede predicar. Ajá. O sea, sí, puede predicar, pero no puede ser pastora. Puede profetizar, pero no puede ser pastora. Es lo que te digo. Tú vas a hablar de acuerdo a tu moral. O sea, hasta estás revelando ahí tu misoginia y tu machismo. Pues yo creo que sí. ¡Tómala! Porque pues sí. Porque esa gente siempre va a mirar o sea, estás mirando algo que no tiene tanta importancia. Y ahí te va algo. No sé si has hablado con las pastoras. O sea, no que su esposo y ella son pastores, pastoras. Uh-huh. Todas dicen, la mayoría con las que he hablado dicen, Dios me levantó porque no había nadie. Claro. Tengo más aguacates que los que deberían de tener aguacates. Sí. Y pues ni modo de, oye, hay gente pidiéndome ser discipulada, ser instruida y no hay vatos. No. Yo estoy en espera de mi vato que llegue. Entonces dices, wow, qué aguacatotes, tiene más aguacates que los vatos. Y cómo la vas a criticar, vato? O sea, sí, por eso digo que hay cosas que no tienen tanto sentido como pelear eso. Uh-huh. O sea, ¿por qué no dices... ¿Por qué no peleas que los hombres se levanten? Se levanten, o sea, porque dice, ¿no? Que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Y yo digo que ese dicho está mal. Sí. Al lado de un hombre hay una buena mujer. Sí, pero digo, o sea, como esa expresión. Sí. Porque muchos hombres
incluyéndonos o lo que es, como lo quieran ver. Pero siempre, y hablar de mujer no solamente habla de nuestra esposa, habla también de nuestras madres, Claro. ¿no? De nuestras Los que hermanas, tenemos los que tienen hijas. hermanas, los que tenemos hijas. Entonces, alguna de esposa, madres, hijas, hermanas, amigas, lo que sea, siempre han sido una parte importante del ministerio de un hombre. Entonces, yo creo que eso es una O sea, que alguien llegue y tontería. le prohíba a mi hija hablar Hablar. de Dios. Achis, los mariachis. O que digan, no, ella no debería rapear. Pues, ¿quién? O sea, ¿quién te crees, no? O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde? En el amor del Señor. Sí, o sea, pero es lo que decimos, ¿de dónde? O sea, ¿por qué? Sí. O sea, Sacan estás de más contexto el preocupado, verso. estás como las enseñanzas rabínicas, ¿no? O sea, cosas que les dan más importancia a eso que a lo que Dios dice. Exactamente. No tiene sentido eso. Y a mí sí me caen mal ese tipo de gente. Que le pone más pretextos al qué dirán o al es correcto o no es correcto que al pensar si eso es correcto o no es correcto. Pareció trabalenguas, pero tienes razón. Así es. Amigo, pues un chorro de cosas. Y todavía ¿Nos faltan echamos un- más? Sí. No manches. ¿Te cae? ¿Cuánto llevamos? Pues quién sabe, pero estuvo grabando ahí un buen rato. Pues a ver, ahí te va otra. Y esta me cala y acabo de hacer una rola al respecto. Tú me echaste la mano, hasta hiciste un reportaje. Y la neta sí me agüita que no se habla al respecto, sobre todo en púlpitos mexicanos. Los migrantes, vato. No se habla de las injusticias de los migrantes. Oye, se cruzaron ilegalmente y todo. Sí, eso me queda claro. Sí. Pero es como cualquier otro pecador, merece respeto, merece... Sí, orar por él. Y hay gente que cruzó en su juventud y ahorita ya son familias, trabajadores, ya se entregaron a Cristo, ya muchas cosas, y muchos de los migrantes no conocen de Cristo y vienen huyendo de pobreza extrema, de un, Las chorro condiciones. de un chorro de situaciones. Entonces se debe predicar sobre eso. Dice Levítico 19, aquí sí saqué Biblia, Levítico 19:34. Amarás al extranjero como a ti mismo. ¿Cuándo predicamos eso? Mateo 25:35. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. La Biblia no manda tolerar al extranjero, manda amarlo, manda hospedarlo. La hospitalidad, esto es lo que más me hierve. La hospitalidad no es algo opcional en la Biblia. Sí. Sí, que, bueno, que también en nuestros tiempos ha sido peligroso meter a alguien a tu casa. Pero todo eso hay que hacerlo con sabiduría, Exacto. con amor. Exacto. Puedes conocer gente, pues le das, le compartes. Obviamente, pues ahora que han venido mucha gente de Venezuela y de otros países a México, pues hay gente muy trabajadora, hay gente muy linda, pero también hay gente bien gandalla, bien mañosa. Entonces, que el amor de Dios te empuje a hacerlo, pero a ser precavido. O sea, no tiene que ver una cosa con otra. Ay, me dio el bostezo y se me mezcló casi con un estornudo y casi se me sale el moco. Entonces, pues yo creo que es eso. Que hay que hacerlo, pero con sabiduría, ya sea que vengan a tu país o vayan a tu país. Si es que, porque nos ve mucha gente de Estados Unidos. Nos ven en Así Chicago, es. nos ven en Florida. Amigo, yo cada que voy para allá nos tratan con un amor impresionante, amigo. Tienen un corazón también dador, Sí. que no es de este planeta. No. Pues la cultura también los ha. Ahora voy a decir algo con mucho respeto a nuestros paisanos cristianos latinos. No sé si tú coincides conmigo. La iglesia latina en Estados Unidos como que está un poquito más rezagada en muchas áreas. Sí. Que no entiendo por qué, porque los gringos pues no están rezagados ni tantito, ¿no? Entonces es curioso cómo la iglesia latina en Estados Unidos, comparada con la iglesia
en México, en Guatemala, en Brasil, como que están rezagados en algunas áreas. Pero voy a decir algo bueno con esto. Cuando vas allá y reciben algo fresco, o sea, tienen un hambre de la palabra impresionante. Sí. Y te reciben con un amor y una hambre de Dios que a mí en lo personal me conmueve muchísimo. Sí. Imagínate, a mí me invitan a iglesias bautistas, Órale. que muchas satanizan lo que hago, mi facha, mi forma de hablar y todo, y me tratan con iglesias hermosas, vato, así alfombradas, bancas de madera, así a la antigua, no hombre, y me invitan, y ahí tienes al chundo del Marto, y con un amor y todo. A mí me conmueve mucho nuestra familia de la fe migrante. Pues es que reciben algo fresco, algo diferente. Y eso siempre lo van a ver como algo bonito y Algo como chido. algo que agradecer. Entonces por eso corresponden. Pero bueno, para eso son estos programas, para refrescar un poco alguna área de su vida. Sí. Pero entonces sí hay que predicar de migración y hospitalidad Claro, bíblica. sobre todo esas iglesias o esas casas que están en las fronteras. O sea, aquí no hay tanto, aquí en la Ciudad de México no hay tanto, aunque ahorita han estado viniendo un montón de gente de Centroamérica, podemos extender la mano. Pero normalmente no pasa, o sea, no es muy común eso. Pero gente que vive, por ejemplo, en Chihuahua, en Tampico, gente que vive en El Paso, gente que vive en Arizona, pues ahí sí hay mucha afluencia de gente. ¿Qué crees que yo en la iglesia han pasado varios venezolanos? Sí, Y tengo una familia venezolana hermosa, vato. Cómo amo a esa familia. De buen corazón, chambeadores, con hambre de Cristo, que de volada se acoplaron. Como dices, hay de todo, pero hay de todo, hay gente muy linda, hay gente hermosa. muy rara, hay gente muy difícil, pero también hay gente linda. Sí, machín. Pero sí, creo que eso es bueno, que la iglesia que están en esos lados, en esas ciudades o en esas condiciones, aprendan a amar a la gente y ayudarla. Ahí está. Ahí te va otra, medio la abordaste, pero quizá puedas ahondar. Que no se habla mucho. Ciencia y fe. Ciencia y fe. Ciencia y fe. Y hay una frase que dice, la ciencia explica el cómo, Dios revela el para qué. No le he analizado del todo. ¿La crees correcta? Sí, La ciencia explica el cómo, Dios revela el para qué. Dios revela el cómo. No, No, la la ciencia, ciencia, el cómo, ¿cómo? Dios revela el para qué. Leí esa frase y dije, no sé, se la voy a preguntar a Jerry Velasco si que él la mastique conmigo. Queda La ahí. ciencia explica el cómo, Dios revela el para qué. Pues Creo que aplica en algunos casos, por ejemplo, no sé si alguna vez viste un documental, no sé si salió en Nat Geo o Discovery, una de esas, o no sé si no se valía decir programas, pero ya lo dije, de Sí se puede. cómo la ciencia explicó las plagas. Órale, Y vatos, está impresionante. sí. Entonces, la ciencia, lejos de invalidar la Biblia, cada vez la valida la más. confirma. No sé si viste que en Turquía, justo en el área donde la Biblia dice que quedó el arca de Noé, Sí. ya por fin volaron avionetas tomándole fotos, Las fotos. y ¿cómo se llaman? Que ven la topografía y todo, y tiene justo las medidas, vato, todo. Ya también en donde fue el área donde Dios abrió el mar Rojo, ya descubrieron espadas, escudos, cosas de carruajes, de caballos. O sea, la ciencia está validando Sí, yo sí creo eso. mucho. Sí, pues el simple hecho de las estrellas en donde Jacob decía, ¿no? Y entendía el sueño de José de las estrellas. O sea, la parte, ¿cómo se dice? Se me fue. La parte de los astros, vaya. Ajá. Ellos la entendían bien como parte de una naturaleza o de una cultura. Cuando Jesús nació, vieron en las estrellas, vieron los ángeles.
o sea, siempre está mezclada como la parte científica, porque los que según vinieron no eran magos, eran sabios. Sí, eran científicos. Entonces eran tal cual. científicos. Y ahí te va algo que me late un buen de esa historia. Te digo, la Biblia dice, nuestra versión dice sabios de Oriente, pero en el original es científicos. Ujú. O dice magos, pero en lo general es científicos. La ciencia fue la primera en inclinarse a Jesús. Sí, la ciencia. Sí, porque ellos eran los astrólogos. No al revés. Exacto. Esa reflexión está muy chida. Eso está perrísimo. Porque la mayoría de las cosas confirman, ¿no? O sea, el que haya, por ejemplo, un lente que nos deje ver la grandeza de Dios, No, todas las galaxias. tendríamos que verlo. Alguna vez leí un libro de esos que están ahí, y no digo nomás para que no anden de curiosos, pero decía que cada que hay un relámpago, ¡puf!, los ángeles dan gloria a Dios. No manches. Y ¿Y eso si es le algo, cayó en la cabeza a alguien, Jerry Velázquez? pues gloria a Dios. Y si le cayó al Coco y el Coco le cayó en la cabeza a alguien, Jerry Velázquez. Pues gloria a Y Dios. si cayó en el partido de fútbol y le cayó un jugador del América, Jerry Velázquez. Pues gloria a Dios, porque ya se tenía que ir. No es cierto. No, o sea, pero esa es la parte de la grandeza de poder. Por ejemplo, cuando pueden ver el latir del corazón de un bebé, Era lo que te iba a decir. ciencia. ¿Tú viste nacer a tus hijas? A una nada más. Yo los vi nacer y además fueron cesárea, vato. Es una carnicería. Vato, ¿ves nacer a un hijo? Yo decía, ¿cómo alguien puede ver esto y dudar de Dios, vato? Sí. Era algo impresionante. Y cómo o sea, no, para mí. Y ahí te va, hablando de los astros y las galaxias y todo. Si lees este verso desde la perspectiva que estamos hablando de ciencia y fe, cobra otro sentido. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿Cómo es? las obras de tus manos. De tus manos. Está muy cañón, amigo. Sí, por eso creo que la ciencia que nos permite ver los ¿cómo se dice? Organismos. Microorganismos que completan, ¿no?, algo tan grande, las células, y nos dejan ver los monstruos marinos, y nos deja ver cosas en las profundidades y cosas en lo Y espiritual. ahorita que dijiste monstruos marinos, ¿qué crees que vi ayer? Perdón que te interrumpa, está bien bueno. ¿Cuál? Checa está perrona. El 70% de los fósiles, checa esto, Ujú. de dinosaurios con caparazón, Viven. no. El 70% de los fósiles de dinosaurios con caparazón Ujú. se han encontrado de cabeza, Ok. ¿ok? El 70%. Y estudiando con tortugas y todo el rollo y otros animales, el por qué se debe forzosamente a que murieron ahogados. Oh. Y un porcentaje tan grande encontrados a lo largo de todo el planeta, encontrados de cabeza, animales dinosaurios con caparazón, son la evidencia del diluvio global. Sí. Toma, chango, tu banana. Y ahorita que lo dijiste, que está impresionante, también escuché, no recuerdo bien el dato, pero la presión de cuando dice la escritura que se abrieron las ventanas o De no, los cielos. de los cielos para que cayera, El agua. o no me acuerdo cómo dice la Biblia, yo no estoy para ese tema, pero la presión de la lluvia nadie podía sobrevivir al peso del agua. Ok. No Era recuerdo bien, pero es algo que nadie puede soportar. Incluso el que el arca haya sobrevivido tenía que ver con la protección de Dios por la presión del agua. Era imposible que nadie viviera. Ok. Está increíble, ¿no? O sea, Dios guardó. Dios la tuvo- precipitación para inundar el planeta tuvo tan cañona Sí. que ni un barco la debería de haber No, aguantado. ni siquiera el... Ajá.
Y el arca la aguantó. El arca, sí, por eso la protección de Dios ahí estaba. De hecho, desde que él cierra la puerta, pues él la cerró además. Sí, desde que él la cierra, pues la protección siempre estuvo. Por la presión del agua, los mismos peces, muchos se tuvieron que haber muerto. ¡Qué loco! Que también sería padre, ¿sabes qué? Hablar del Leviatán. Uy, vato. No, esa hay que ¿Sí o no? para ¿Sí o estar no? igual. Está chido. Ciencia y fe da mucho para hablar. Sí. Tengo una frase chida. La otra como que estamos de acuerdo, pero no Sí. siempre, ¿no? Cuando la fe teme a la ciencia, no está defendiendo a Dios, está defendiendo su ignorancia. Toma la barbón. Está Sí, chida. sí, yo sí. coincido. ¿Te Sí. acuerdas cuando iniciamos los púlpitos que eran puras frases? Sí, las frases de célebres púlpito. Y las Pero debatíamos. eso está padre porque también nosotros tenemos que tener fe a Dios, pero también fe en las personas. Y no estoy hablando que se la pongas al doctor, pero se la puedes poner la fe en un consejo, Sí, claro. ¿no? Entonces, Y esto, o sea, hay que saber de ciencia, hay que ser cultos. sí. Bueno, alguien ya la hace, ¿no? O sea, igual nosotros no sabemos de ciencia, pero ahorita viene la inteligencia artificial y viene a Era lo revolucionar. que te iba a decir, vato, no hay día que no la use. No, ya va a ser parte de nuestra vida. O sea, ayer en el súper la usé. Así de, ¿cómo hago un caldo de res? ¿Qué uso? No, pues sabe chido con chamberete, con hueso, sin hueso, la puedes mezclar chamberete y costillas, no sé qué. ¿Y qué especies se le echan? O sea, la uso para todo ya. Sí, también, por ejemplo, cuando pones el GPS, es inteligencia ¿Es artificial. inteligencia artificial? Eh, Yo en la música ya la uso. en Google pones cómo y te aparecen. Todo te da propuestas Y además ideas. se va personalizando a ti. Sí, se va entrenando. Ah, Sí, no, está está muy loco. muy, muy cañón. Oí un empresario de estos de Shark Tank que decía, hoy en día en todas las empresas que no estén pasando todo por la inteligencia artificial antes, van a quedar obsoletas. Sí, Y él decía, yo en tal área de mi empresa, todo pasa primero por la inteligencia artificial y ya después, y hablaba de una sección de sus abogados. Y él obliga a que todo lo pasen primero por la inteligencia artificial, ChatGPT o el que sea, o sea, ya lo filtran primero por eso, porque dices, es más inteligente que tú. sí, Y ya en base a eso toman decisiones. sí. Pues es que la ciencia es algo que, por ejemplo, Daniel habla. Daniel habla de la ciencia. Sí. Y la ciencia es parte de la aceleración para que Cristo venga, Sí. ¿no? Entonces, pues, Y yo creo que, por ejemplo, cuando dice todo ojo le verá, por ejemplo, si Jesús decide bajar en China, pues ahí en un lado es de día, en un lado es de noche. Yo no sé cómo te lo imagines, pero yo creo que ese todo ojo le verá va a ser gracias a la ciencia sí. cuando él regrese. Bueno, según lo que yo he ¿O aprendido, tú es crees que que sí lo va a ver todo mundo? Pues es O que sea, no sé. así con este ojo en el cielo. No sé. Volteando al cielo, aunque aquí sea de noche, allá de día, en otro lado, no sé, pero bueno, lo que yo he entendido y he aprendido es que creo que va a regresar a Jerusalén. Ah, Eso es lo ok. que he entendido. Igual, no sé, hay que estudiarlo. Por eso, pero si regresa Pero- allá a Jerusalén, No sé, no ese tengo idea. todo ojo, porque dice que todos lo vamos a ver. Sí, todo ojo le verá. En México lo vamos a ver, aunque esté llegando a Jerusalén. Sí. ¿Cómo? Pero No yo lo di- sé. Yo porque digo que a través de la tecnología. puede ser a través de las redes sociales y todo. No lo sé. Creo que sería algo muy... Por eso cuando... Está bien interesante. Sí, mal viajarnos en eso. Sí. Porque, por ejemplo, cuando hablé de cuando Cristo venga, el arrebatamiento, los colapsos que alguna vez platicamos, te dije, cuando esa invasión espiritual afectaría muchas cosas, Sí, cañón. porque se rompería, no sé qué tantas cosas platicamos otra vez. Pero se tiene que ver, tiene que ser algo glorioso, algo magnífico. Dice que toda rodilla también se doblará. Sí, Entonces,
está muy Sería interesante. sería padre hablar de eso. Yo creo que va a ser como cuando, o a menos que no creas que el hombre fue a la luna y todo ojo lo vio a través de Pues sí, puede ser. algo así. Pero si no fue, como dicen, Pues sí, también todo ojo lo vio. también. Pues Pues amigos, está chido. Y bueno, de una embarradita, evangelio y política. Tampoco se habla mucho. no porque la gente tiene miedo. La gente Sí. tiene miedo y ahorita más. Ahorita así como está nuestro asunto de gobierno, está más. Lo decíamos más o menos hace rato. Yo lo que diría es que el evangelio no se casa con partidos, se casa con la justicia. Así es. Y si la fe no cuestiona sistemas injustos, deja de ser luz y se vuelve propaganda. ¡Aventamos el mic! Ya ando inspirado. Así es. Pero también muchos no lo hablan porque se contradicen. Por ejemplo, apoyar al partido que ahorita está, los de izquierda. No te metas. No es cierto. No, sí, los de izquierda promueven el aborto y esa es una contradicción de alguien que predica a Jesús. De una vez, ¿Qué más promueven para los ignorantes? es que mira, por ejemplo, hay gente que le hemos dado el micrófono, le hemos dado las cámaras y son populistas y comunistas. Ahora te voy a decir. Okay. No es posible que alguien que predica de Jesús sea un populista y sea un comunista, porque el populista y el comunista están en contra de los principios bíblicos. Por aborto, el tema del, Todo de la agenda. la agenda, todo, o sea, Y también. y tampoco estamos aplaudiendo a los otros, pero estamos diciendo que si hay unos apoyando esto, descalifíquenos. Por eso es que yo no le creería a un pastor que habla o está a favor de Morena, que lo he dicho. ¡Toma! ¡Qué fuertes declaraciones, Jerry Velázquez! Pues apoyan el aborto, amigo, apoyan el esoterismo, la brujería. ¿Cómo? Pero los otros también. Es que no hay nada que olvidarle, amigo. No hay quien irle, pero mira, O sea, abiertamente. tú te irías para un voto más sabio, tú te irías a. Porque cada partido tiene como sus códigos, sus valores, Sí, sus tienes- ¿no? Se llama estatutos. Sus estatutos. Tú independientemente del candidato, tú dirías que hay que decirlo porque se avecinan. Yo nunca he votado por la izquierda. Se acabó. Ah, ok. Pero por los estatutos. O sea, hay estatutos. O sea, lo ideal sería que analicemos los estatutos de cada partido sin importar el candidato y los estatutos que más apegados a No, la Biblia es que por esos. Sí, y es que va a ser un tema muy, muy, muy complicado para muchos entenderlos. Pero simplemente el que estén a pro vida, hay que votar por esos. A pro aborto, tú elige. Ah, ok. O sea, aquí no hay de defender a unos o defender a los otros. Más bien es, yo no puedo votar por quien esté en contra de la vida. O sea, Aunque sean es que no hay de otra. mejores en otras áreas a la perspectiva Sí, de pero cada la quien. izquierda, perdón, pero la izquierda nunca es bueno para nada. Nunca. Nada, o sea, es injusto. Todo va a haber, es que así es, amigo. La injusticia está en todo lo que ellos promueven. O sea, Ok. ¿cuál equidad? Aquí no hay, en la izquierda nunca va a haber equidad. En la derecha siempre va a haber progreso. O sea, no hay de dos. Si tuviéramos 4, pues bueno, vemos en los 4. Pero aquí nada más hay dos. Y la derecha está más apegada. La derecha está a los menos peor. Menos peor. Sí, porque por lo menos ellos no promueven el aborto. Esa de O la sea, eso está provida, muy ¿no? cañón. O sea, Está muy cañón. la coherencia es lo que yo alguna vez decía. A ver, si una persona cae a un río y se está ahí ahogando. Una persona puede decir, yo no lo tiré y caminar. Ok. Y eso no puede ser un buen cristiano. Yo no voté. No, pues tienes que hacer algo para salvar a ese hombre, si no, eres igual de culpable. Quien no haga algo por nuestro país es el mismo de culpable. Gente que le aplaude a esta bola de hecho, la Biblia cuates. lo dice. Dice, busquen el bienestar de la ciudad, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. Amós dice, promover el derecho y la justicia. Bíblicamente creo que irnos por lo que es justo, o sea, por la justicia, pues es la brújula. Sí, pero la justicia
como just- dices, ser pro vida, pues es lo lo justo. correcto. Pero a ver, y eso que nos están grabando en vivo, fíjate, el que todos nos toque lo mismo, que eso es la democracia o ¿cómo dicen? Que todos nos toque lo mismo, eso es lo más injusto. Pues sí, porque unos trabajamos mucho más, vato. A ver, y que te tengan que darle al que está echado ahí. El que está Eso no es huevoneando, justo. Eso no es justo. Eso no es justo. Darle a los que no, eso no es justicia. A mí me cago. Es, Yo por es eso- que es duro eso, es muy duro. Porque pues sí, la gente, hay mucha pobreza que han provocado otra bola de rateros. Pero traen otras ideas a lo que ahora nos ofrecieron y no lo están dando. Yo nada más me río cuando haces declaraciones tan fuertes porque conozco buenos cristianos infiltrados en la política que el partido que les abrió las puertas fue la izquierda, pero están tratando o sea, luchan a su Sí. manera desde su trinchera, o sea, no están en pro del aborto, ¿sí me explico? Pero Sí, yo no dudo que haya pastores que estén ahí intentando hacer algo. y no forzosamente pastores cristianos en la Cristianos. política que están en partidos de izquierda que genuinamente están tratando de hacer, pues de generar sí. un cambio en base a sus Pero por valores. ejemplo, en la parte en donde todos tienen que hacer lo mismo, o sea, está muy cañón pertenecer a algo y no participar en eso. Por ejemplo, ahorita el tema de las limpias, el tema de las cochinadas, está muy difícil y si conocieras a alguien, lo quisiera conocer para felicitarlo, pero yo no creo que exista alguien, y perdón que lo diga, pero que lo haga genuinamente, porque hay otras opciones. Pues yo sí he conocido que les abrieron ahí la puerta, le entraron y contendieron para, no sé, algún No, puesto. a mí me gustaría conocerlos, la verdad. Y te digo, por lo menos dos que conozco, que me dijeron, la puerta se me abrió en partido de izquierda. Y ahí estoy, y yo les digo que el aborto está mal, y qué tal, y qué tal, y qué tal, y aún así, y hablo de mi fe, y me Pero, ¿sabes? dieron chance, y tal, No, y está padre, pero ¿sabes? Entonces, Cuando hay no votaciones sé. en contra, hay que ver si su nombre aparece en el tablero. A ver si es cierto que sostienen eso. Estaría chido, Porque, estaría chido. amigo, es muy complicado. Te echan de volada, No, dirías. sí te echan. Tienes que hacer o hacer. Ok. O sea, ¿cuál libertad? Aquí no hay libertad ni para los mismos legisladores, así que ya me enojé. No, pero nos diste bastante luz y sí es yo sí le digo a mi iglesia que voten, Sí, tenemos Que que sean- incentivar el voto. que La sean participación. ciudadanos. Sí, exactamente. Sí, pero yo no digo por quién, pero sí yo digo por quién no. Pues es lo mismo, está junto con pegado, Jerry Velázquez. Pero no es lo mismo, o sea, no, yo digo, eso está pasando y yo no lo haría. Haga usted lo que quiera. Porque mira, ahorita, eso de que van a quitar van a empezar a restringir las palabras para los que hablamos de Jesús. Eso está. A ver, yo le voy a decir a la gente, ¿usted votó? Gracias, muchas gracias por eso. Gracias Porque por la censura. eso le va a afectar a sus hijos. ¿Sí Entonces, crees que pase, amigo? sí, va a pasar. No digas. La gente no está en contra de la religión. Esos cuates están en contra de Jesús, Tal cual. tal cual. Es anticristianismo, no está antirreligión. Pero nuestra cabecita de algodón decía que él era fan de mi Jesus. Son santeros, amigo. Sí está cañón. Son santeros. Yo sí me entristecé mucho Claro, a mí también. con nuestra amada presidenta, que se deja hacer las... Bueno, a mí no es Cochinero. para mí no es amada esa señora. Hay que amar hasta el enemigo, la Biblia dice. Oremos. Hay que amar hasta nuestros enemigos, amigo. Pues sí, pero oremos por ellas. Me dio Pues lo que mucha decíamos. tristeza. Oremos para que se arrepientan, que es lo que decíamos. Sí. Oremos para que conozcan de Jesús y trabajen con justicia. Eso sí. Pero es lo que decíamos.
O sea, la gente no predica eso. Y a mí me está complicado porque pues no sé cuántos piensen como yo. Igual soy el único. Pero tú trabajas en el partido al que le estás tirando. No trabajo ahí. Bueno, yo trabajo para el partido que llegue. Porque, bueno, no les voy a dar más información. ¿Cómo, O sea, ¿Cómo lidias con, o sea, estás trabajando para ellos? Pero es que el ser empleado no te implica tanto como ser un diputado. O sea, yo trabajo en dos áreas, y ahorita te las comento. Pero en una es donde he aprendido y conocido, he estado en cuando ahí te va legislan. como lo veo, pero no te vayas a enojar. No, Ahí te va. Está el ejemplo yo no me enojo, amigo. Está el ejemplo que pusiste del vato que se está ahogando. Y tú eres un barco que va pasando. Ajá. Y tú dices, ese barco no lo rescató, no manches, te pasaste de lanza. Y tú trabajas en el barco. Pues sí, pero muchas decisiones no dependen de un marinerito. Entonces, como la decisión no depende de ti. No, soy un marinerito. Ok. Un marinerito no Es tiene... que ahí es a donde voy a lo que te decía. Hay gente como tú, digo, en otras áreas, a lo mejor de más poder de toma de decisiones, que están infiltrados en los partidos de izquierda y son gente cristiana como tú. Pues sí, estaría padre conocerla. Yo también he escuchado que sí hay, pero no los conozco. Por eso, lo más lógico que podemos hacer Pero es que cuando dijeran, a ver, ¿quién votó por el aborto? Y está en verde, ya se les cayó lo que dijeron. Porque son gente de autoridad, gente marineritos como nosotros, Pero no tenemos decisión en nada de eso. Pero entonces como marinerito te vas a trabajar al otro barco, porque quieras que no los estás ayudando. No les ayudo. No, Dios sabe que no. Cuando me piden hacer cosas, no, Que en él. yo no lo hago. O sea, Le- tú eres uno de los infiltrados chidos. Pues no sé de por qué alguna Dios me manera. tenga ahí, pero la mayoría Yo de... creo que justo para eso, o sea, porque alguien en tu mismo lugar, en tu No. posición de marinerito, que le pidan cosas que tú no haces, sí las haría. Y tú Sí. desde tu posición de marinerito dices, Nel, eso no. Es que mira, en una parte ¿No soy... está haciendo luz ahí? Sí, bueno, sí. Es que en una parte soy marinerito y la otra parte un poquito arriba de marinerito. Pero la mayoría o el 90% de mis ingresos no viene de ahí. Sí, Yo sí, podría renunciar con las manos así, en la sí. cintura. Sí, es algo extra. Es algo extra, pero no renuncio porque alguna vez Dios abrió una puerta y no voy a cerrar esa puerta hasta que Dios me diga. O sea, entrar a esos círculos no es sencillo. Permanezco ahí, pero el 90% de mis ingresos no dependen de ahí. Entonces me preguntan muchos, ¿por qué no renuncias? Porque es una puerta que yo no puedo Yo te cerrar. lo pregunto ahorita, porque hemos platicado Sí, este sí, tema en carreteras. Yo te lo pregunto ahorita desde la perspectiva de, pues es el partido que de izquierda. Sí, pero no decido, o sea, no influye nada en mí. Yo no puedo influir entre algo bueno o algo malo, simplemente estoy ahí. Yo digo que está haciendo luz ahí. Sí, amigo. Haciendo cosas que otros no harían y no haciendo cosas que otros sí harían. Lo que sí sé que pasa es que quien toma decisiones y si hacen cosas, a mí no me consideran. Porque ya saben. Porque saben que yo van a topar con pared. Y yo decir, yo no le entro, yo no hago, yo no. Ahí te va como resumo esta Última reflexión. última reflexión. Coincido contigo en la parte de los estatutos, lo más apegado a la Biblia, pero creo que debe haber cristianos en los dos bandos. Debería. Por el bien de todos, o sea, Sí, debería. tener infiltrados siempre va a ayudar a, o sea, oposición dentro de Sí, alguien que se oponga a lo que está mal, alguien que alce la voz, alguien como tú que tal político o diputado sabe que eso a él no se lo puede pedir porque no lo va a hacer. Imagínate si hubiera más Jerry Velázquez en la izquierda. No manches, le impide su avance en las cosas que están mal. sí. Y es que, por ejemplo, te digo, yo creo en los tiempos de Dios. Yo tengo una palabra profética
esperando algún día pisar algún cargo que me permita tomar decisiones. Por eso es que ¿Pero no de cierro. ese lado o de la derecha? No, a lo mejor de ese lado. Ok. Porque debemos saber que, por ejemplo, José estaba en el lado enemigo. Sí, pues eso Pero la vida de José era un marinerito. dijo. Ajá. Y en alguna ocasión tuvo la oportunidad de tomar decisiones. Yo no soy José, no estoy diciendo eso, pero yo estoy ahí porque Dios me metió ahí de una manera sobrenatural y yo no puedo cerrar una puerta que Dios me ha defendido tantas veces. Y por eso no cierro esa puerta. Sí. Entonces, yo solo espero en Dios y cuando a mí me toque, si Dios lo permite y es su plan, pues voy a tener que sostener Pero todo lo que acabo de imagínate decir que aquí. alguien le hubiera dicho a José, prohibido ir a Egipto. Digo, a él No. lo llevaron voluntariamente a fuerza. Pero es que es eso. Las cosas de Dios son inexplicables. Sí, pues sí. Entonces, el que hayan llevado a José no fue por su voluntad. Sí, pero tú sí estás eligiendo, No, pero por mandato divino. Dios por te eso dijo. es que, no, bueno, ahorita colgando esto, le voy a platicar la historia de cuando me metí a la Basílica de Guadalupe por una palabra profética que Dios me dio. Cuando vino el Papa. Pero ahí te va, entonces sí Dios te dijo. O sea, no fue algo que tú dijiste, yo voy a hacer esto. ¿No? Y así como, entonces ya con eso quedo satisfecho. Sí. Porque, por ejemplo, José lo mandaron a la Sí, fuerza. pero- Y tú también, o sea, fue algo que específicamente te dijo Dios que hicieras. Sí, pero lo estás digo, aún sigo haciendo. caminando en la espera. En eso, Por sí, eso sí, no, sí. me dicen, pues renuncia. No puedo porque no entenderías todo lo que hay entre Dios y yo. Yo lo decía por el lado de que pareciera contradictorio que trabajes ahí Sí, pero y todo lo que nos dices, pero ahora me queda todavía más claro porque ya lo hemos platicado. Sí. Dios te dijo. sí, pero imagínate que yo trabajo ahí y soy palero de todo eso. Sí, no, Es a lo que por yo eso estoy te que digo. esté ahí no significa que compartes comparto todo eso. Y estoy y ahí, hasta eres una obstrucción en buen sentido para que... pues sí, esperando que Dios mueva algunas piezas y sea yo una de esas piezas. Si viene algo de Dios y dice bye, pues me salgo. Bye. Sí, porque ¿Y fuiste luz el tiempo que duró? O sea, bueno, que sí, que duró o que durará, pero bien diría mi papá, nadie puede decir algo en contra de mí en la iglesia, en estos años ahí en el trabajo, nadie. sí, no, Durante saben ya 12 qué años. rollo. Ahí está, no manches, que la política está Es un muy tema muy cañón. complicado. ¿No has entrevistado a ningún político en tu podcast, cristiano? No puedo por los intereses. Ah, O sea, hay cosas que no podrían cuido ellos, porque- o por ti o por ellos, o por los dos. pues porque lo que no quiero es hacer como romper un plan de Dios por imprudente. Ah, O sea, porque sí he contactado a varios y ya me dijeron que sí, pero sigo esperando que sea Dios quien me diga quién. Porque de hecho ya no quiero invitar a nadie que Dios no me diga. Por eso es que yo recibo muchas invitaciones y pastor, yo quiero estar. Hermanos, de una vez les digo, discúlpenme, pero si Dios no me dice invita a Juanito, Panchito, Perenganito, ya no. no lo voy a invitar. Porque nos han metido gol, así es, nos han metido gol. Sí, pero Yo no solo... digo no es porque me siento parte de tu equipo, amigo. Sí, pero amigo, te han gracias. metido gol gacho. Sí, pero bueno, lo digo de una vez, no es por ser grosero, ni porque ya se me subió, simplemente queremos agradar a Dios y que sea Dios el que pone la voz ¿Ya quién? para que salga. Entonces, Es que es la misma responsabilidad como cuando le sueltas el púlpito a alguien. pues claro. Es la misma responsabilidad. Sí, por eso me causa ese conflicto de no invitar a toda gente que quisiera invitar, pero también hay unos que ya No, Dios me que dijo, ya no. ahí ya no. Por lo mismo, porque hay gente que puedo escalar. De hecho, hay una diputada que me dijo que sí, muy famosa, pero no hasta que Dios me confirme. Y ya. Ok. Qué chido, amigo. Estuvo chido. Así que concluimos cosas de las que no se predica Predica en la normalmente. iglesia. Dale así, amigo. Y dale así. ¿Por qué les hace así? Se les acheche. Está bueno, banda. Familia, Gracias por escuchar. cuídense mucho. Y bueno, por favor, comparta este podcast, todos los podcasts, compártalos, envíeselos a alguien que le pueda bendecir.
Y saludos a los de Facebook. Sí estamos en Facebook. Sí, ¿verdad? todavía, espero que no se haya acabado la pila. ¿Quién sabe? ¿Todavía está transmitiendo, hija? Saludos a toda la bandera de Facebook de El Púlpito. No sé si nos alcanzaron a escuchar, pero Yo creo que sí. una probadita. Pronto va a salir este episodio. Bendiciones. Bendiciones. Se rompe la broma. Llegó el martes y Jerry Velázquez con verdad que atraviesa. El pulpito no lastima, pero cura la tristeza como camilla de hospital. Pa' quien ya no